Arcane fue, sin duda, una de las mejores sorpresas del año pasado. Encontrar obras de fantasía / ciencia ficción, fuera de la literatura, que se noten hechas con tal nivel de cariño, me da esperanzas para el futuro de este género tanto en la pequeña como en la gran pantalla. Pero estoy segura de que ya han visto u oído suficientes reseñas de esta serie. Así que quiero que nos centremos en otra cosa, y es que aunque Arcane parece funcionar en todos los aspectos importantes, el show transmite una sensación de equilibrio que en realidad, a mi parecer, no tiene. No es secreto para nadie que la ficción nos manipula, pero esta serie lo hace de una forma tan sutil que creo que sería interesante hablar de ello. Ya sabemos que las obras de ficción pueden trabajar con un montón de elementos, personajes, ideas, temas, distintas tramas, escenarios, ambientación, etc. Y cuanto mejor se ejecuten todas ellas, las que aparecen, más sólida se sentirá la historia. En teoría. Creo que el ejemplo más popular de una serie que logra bastante bien este equilibrio es Game of Thrones, o al menos sus primeras temporadas. Ahora, cuando nos encontramos con una historia como Arcane, que se atreve a jugar con muchas cosas, de las cuales ninguna parece fallar estrepitosamente, y no solo eso, sino que además destaca de manera brillante en ciertos apartados, como el visual, pues no se diga más, una obra maestra parece haber nacido. Pero Arcane, para mí, solo logra disfrazar sus eslabones más débiles, haciéndoles pasar, en su mayoría, desapercibidos, o al menos inofensivos. Para ilustrar esto, debemos comenzar por las deficiencias de la serie. Ya veremos más adelante cómo la narrativa intenta enmascararlas, pero por ahora concentrémonos en lo que yo considero como lo malo. Primero, el final. Si hay algo que nunca me ha dado mucha confianza, son las primeras partes que terminan en cliffhanger. No veo problemas cuando hablamos de una segunda temporada, un segundo libro, una cuarta película, pero que una primera parte termine en el medio de una acción es un movimiento que me parece un tanto bajo. Y es que la idea del cliffhanger es incitar al espectador a continuar, lo que está bien para un capítulo o episodio, pero cuando hablamos de cerrar una etapa, el cliffhanger da la sensación de que la historia no fue capaz de cerrar arcos satisfactoriamente, y que por ello tiene que recurrir a métodos más baratos. Lo que de verdad debería impulsarnos a continuar hacia una segunda temporada es el destino de los personajes, el destino de la trama, los eventos por venir. Básicamente deberíamos querer más de lo que ya vimos. Esto no es una regla, por supuesto, nada lo es, pero digamos que este tipo de movimiento lo considero como mi versión narrativa de no tener modales. Segundo, mucha historia, muy poco tiempo. Arcane aspira a contar demasiado en un espacio relativamente estrecho, por lo que la trama obliga a los personajes a tomar decisiones apresuradas, lo que si bien ayuda a mantener un muy buen ritmo, también nos fuerza a imaginar demasiadas cosas, a llenar los espacios en blanco por nuestra cuenta. Y no me malentiendan, no estoy hablando de que la serie debería tratar a su audiencia como niños y explicar todo, sino que esta resuelve mucho sin permitirnos profundizar en ello para sentir la consecuente satisfacción de la resolución. Tenemos el conflicto social entre Sonya y Piltover, los Hextech, la semilla de Arcane, las motivaciones de Silco, la lucha interna de Jinx, la enfermedad de Victor, los efectos del Shimmer, Echo y su gente, el dilema de Vi, Jace y los juegos de poder, la relación de Mel y su familia, y todas estas cosas aparecen una detrás de la otra. Los primeros 3 episodios son casi perfectos, pero a partir de ahí los conflictos solo se acumulan, cada uno batallando por un espacio en la pantalla. En resumen, Arcane no quiere tener nada que ver con los beneficios de un buen slow burn. Tercero, y lo que es para mí el mayor problema de la serie, el desarrollo de personajes es... Si alguno de ustedes miró el show, lo disfrutó, pero aún así no sintió una conexión particular con nadie, probablemente sea por esto. Cuando hablamos de personajes, tener información sobre ellos no basta. La mayoría de las veces necesitamos una combinación de caracterización, tiempo, motivación, objetivos y contexto para que la persona cuaje. Y Arcane nos roba muchísimo tiempo con ellos, y a veces incluso contexto. Por ejemplo, el nebuloso trasfondo de Silco que lo conecta con su motivación actual, el abrupto intento de suicidio de Jace, contrario a lo que nos habían presentado del personaje, la transición de Powder a Jinx, de esto hablaremos más adelante, la precoz camaradería y afecto entre Vi y Caitlyn, la profunda pseudoconexión entre Silco y Jinx, la nula conexión emocional entre Echo y Jinx,
Y sí, todas estas situaciones se pueden justificar, se pueden deducir, lo cual por practicidad no está mal en situaciones contadas, pero aquí sucede de forma recurrente. El asunto es que, si bien los personajes no son incoherentes, no es satisfactorio que nos exijan inferir sentimientos todo el tiempo. Si tomamos como ejemplo el encuentro entre Jinx y Echo, la única cosa que podríamos sentir es la desaparición de los niños que conocimos de su infancia, e incluso podríamos entristecernos por los personajes individualmente. Y hasta cierto punto, creo que eso es todo lo que pretendía Arcane. Pero este intercambio de miradas, estos pocos segundos específicos de la pelea, nos piden lamentarnos por un vínculo que nunca experimentamos. Los únicos personajes que creo que se salvan de esto son Vi y Victor. Pero basta de hablar de defectos, porque este video no es para eso. Ya sabemos que ninguna obra es perfecta, a casi todo podemos encontrarle alguna grieta. Así que a continuación vamos a ver cómo esta historia logra enmascarar sus fallas de forma brillante, hasta el punto en el que la serie, superficialmente hablando, luce casi impoluta. Este es uno de los mejores trabajos que he visto de manipulación al espectador. Comencemos por ese cliffhanger. Incluso si este recurso no es el más limpio, Arcane logra finalizar muchos de sus arcos antes de que Jinx lance el misil. Jace, Victor, Mel y todo el consejo en general finalmente toman una decisión. Silco muere, Vi se enfrenta a lo que su hermana se ha convertido y Jinx corta sus lazos con Powder. De hecho, la propia idea del misil, además de funcionar como enganche para una segunda temporada, también es parte de la consistencia de la historia, porque ¿quién ha sido el personaje que, sin importar planificación u orden, siempre viene y hace explotar algo? Jinx. Su impulsividad es parte del encanto de la serie, por lo que esta escena final encaja bastante bien. Continuemos con el exceso de tramas para un tiempo tan limitado. Si bien todo se ve apresurado y hay demasiadas líneas argumentales desarrollándose, el guión se las arregla bastante bien para que todo tenga sentido, para que no hayan atropellos. Desde el principio hasta el final la historia se nota bien estructurada y el conflicto político se siente real y amenazador. Casi todas las tramas parecen unirse y desembocar en el mismo punto hacia el final, lo que es bastante satisfactorio de ver. Puede que a la serie le falte tiempo, pero al menos no le sobra relleno en absoluto, no hay nada puesto a la ligera o presentado de forma descuidada. Y esa es precisamente la mejor frase que se me viene a la mente cuando pienso en Arcane: no hay descuido. ¿La serie luce algo apretada y cargada? Sí. Pero creo que en este caso particular eso solo afecta cuánto podría calar la historia en nosotros, más no afecta la coherencia de la misma. Además, las tramas son interesantes y el primer tercio del show es de hecho bastante sólido en cuestión de ritmo. Y eso nos deja con el último punto clave a resolver: los personajes. Ya había dicho que su falta de desarrollo era lo que nos privaba de cierto impacto emocional. Pero la serie intenta compensar esto con buena caracterización, mucho impacto visual e increíbles diálogos. Y es que usualmente un mal desarrollo implica personajes débiles porque cuando no hay suficiente justificación, las acciones pierden sentido y efecto, pero esto no ocurre en Arcane. Y no ocurre por la sencilla razón de que esta es una historia muy plot-driven, es decir, que es guiada por la trama. Los personajes juegan un papel esencial en ella y actúan acorde a su contexto, pero poco más. El despliegue emocional que vemos a lo largo de los actos, pese a tener una base escrita de manera floja, da la impresión de ser suficiente, porque no hay errores per se, no hay vacíos argumentales. Todo esto quiere decir que la historia tiene mucho más payoff que setup, o sea, cosechamos más de lo que sembramos. Y si bien esto no es lo ideal, el error más común y más molesto suele ser lo contrario, muy poco payoff para el setup. Y eso sí que puede arruinar una historia. Por ejemplo, la muerte de Skye no es impactante para el espectador, sentimentalmente hablando, pero sabemos suficiente como para entender el por qué a Victor le afecta, que es de lo que al final se sirve la trama. O si miramos la relación entre Jinx y Silco, entendemos en el acto 1 que Silco se ve a sí mismo en Powder y que por ello la acoge. Pero la serie no gasta tiempo desarrollando ese vínculo, nos hace asimilarlo a través de un par de escenas muy vistosas, porque al final es todo lo que hace falta para conectar con ellos y entender la posición de cada uno. De nuevo, la trama solo necesita el conflicto generado por esta relación. Mi punto aquí es que sabemos que la serie sería mucho mejor si hubiese desarrollado más el aspecto emocional de los personajes. Pero lo cierto es que Arcane, para comenzar, nunca sufre demasiado por esta ausencia de desarrollo. La historia no se ve directamente afectada porque el móvil principal, la trama, no se ve perturbado.
Que algo tenga potencial para mejorar no implica que se encuentre en un punto equivocado. Además, tampoco es que los sentimientos se dejen del todo de lado, simplemente hay personajes o relaciones que se priorizan. Así que si combinamos eso con lo que ya había mencionado anteriormente, caracterización, más impacto visual, más diálogos, más unos perfiles interesantes y no estereotípicos, el resultado son muy buenos personajes que funcionan para su propósito. E incluso pienso que tanto Vi como Victor tienen un desarrollo más que decente, pudimos ver su trasfondo, cómo eso los afectó, y además ambos tienen un objetivo relativamente simple con bases bien fundadas, lo que tiene mucho sentido teniendo en cuenta que la historia después del timeskip toma lugar durante apenas un par de días. Pero aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque hay un solo personaje importante cuya falta de desarrollo en pantalla no puedo excusar, y estoy hablando por supuesto de Jinx. Esta escena en particular es la que para mí arruina su transición. Se supone que aquí se estaban estableciendo las bases para justificar su posterior crisis, pero la brusquedad de su cambio no es convincente. Y sé que muchos deben estar pensando en todas las razones que justificaron que Powder se convirtiera en Jinx, pero aquí no estoy hablando de la coherencia de la trama, sino de la puesta en escena. Cuando Vi deja atrás a Powder, la reacción de esta última es de resignación calmada. Pero luego, de un momento a otro, encontramos a la niña a la mitad, ni siquiera al inicio, sino a la mitad de un ataque de pánico o episodio psicótico o como quieran llamarle a esto. No hay transición absoluta que nos haga creer que Powder tenía potencial para ser esta persona, o al menos no más potencial del que tenía Vi, por ejemplo. La serie no nos construye un puente entre un estado y otro, solo nos arroja esto a la cara y nos pide aceptarlo porque técnicamente está justificado. Pero bueno, Jinx es un personaje tan atractivo que voluntariamente puedo saltarme este detalle y continuar con su arco, que es de hecho bastante bueno. Mientras escribía el guión para este video, no dejaba de preguntarme, ¿quién soy yo para determinar qué está bien y qué está mal en cuestiones narrativas? Porque un ritmo acelerado o personajes con un desarrollo renco serían necesariamente malos. En una historia convencional los argumentos podrían sobrar, pero desde que Arcane no parece empezarle tantos estos llamados problemas, cuentan entonces como deficiencias. Esto me hizo recordar el caso de El Señor de los Anillos, que pese a todo el prestigio y bla bla bla, es bastante criticado por su ritmo en extremo lento y extensas descripciones que no parecen llegar a ningún lado. Pero así como muchos encuentran belleza en esos pasajes lentos y rimbombantes de la Comunidad del Anillo, Arcane también puede ser una obra que simplemente apostó por invertir en el impacto visual por sobre el guión para entregar su visión. Porque si tenemos que estar de acuerdo en algo, es en que la narrativa visual de Arcane está un paso más allá de lo maravilloso. La animación es preciosa, sí, pero el cómo la usan en cada escenario, cada batalla coreografiada, cada plano, cada expresión facial, cómo la acompañan con la música, a eso le llamo yo explotar un medio. Así que finalmente llegué a la conclusión de que las deficiencias de las que hablamos al principio de este video sí siguen siendo problemas, pero solo a mis ojos, porque el tipo de tramas que más me gusta consumir suelen ejecutarse de forma distinta. Disfruto poder conectar mejor con mis personajes. Y eso es lo que creo que podemos aprender de Arcane, que el equilibrio no es tan necesario como la intención o la libertad creativa, que el resultado de medir una obra en sus distintas partes no siempre es indicativo de la calidad de la misma, sino que es la imagen completa lo que importa. Esta serie me recordó el por qué nunca uso números para clasificar obras. Ahora me gustaría mucho que me compartieran sus pensamientos en los comentarios, ya sea su opinión como meros espectadores o como escritores. ¿Están de acuerdo conmigo o su experiencia fue distinta? Suéltenlo todo, que de verdad tengo mucha curiosidad. Con eso me despido y me voy al mundo real. ¡Adiós!